Sea el Shalom, la paz del Señor, queridos hermanos. Que el Eterno les bendiga muy ricamente. Una vez más, con ustedes el pastor Gustavo Ariel Jiménez, del Ministerio Mesiánico Masada, de enseñanza exhortativa, profética y de restauración. Bendito sea el nombre del Señor, que en este día podemos estar compartiendo con ustedes la maravillosa y eterna palabra del Señor para seguir siendo instruidos, para seguir siendo también amonestados y obviamente de esta manera poder corregir el rumbo de nuestras vidas hacia la patria celestial. Nos tomamos brevemente unos instantes para saludar. Agradecemos los saludos de nuestra hermana María Fernández. Que el Señor le bendiga a nuestra hermana, a nuestro hermano Luis Fernández, a todos sus hijos, a su nietita preciosa también. Sea el Shalom, la paz del Señor. Agradecemos los saludos. Estamos acá en Paraguay, obviamente en el mismo horario con Argentina y creo que con Uruguay. Obviamente estamos ahora en otro horario debido al cambio que hemos sufrido acá en Paraguay, ¿verdad? Mi amada esposa Cristina María, que el Señor le bendiga, el Eterno siga usando su vida grandemente y podamos seguir siempre juntos y unidos hasta la patria celestial. Estamos esperando todos juntos la segunda venida de Yeshua. Realmente la anhelamos. Sentimos lo que declara la palabra del Señor en el último libro, Apocalipsis. El Espíritu y la novia dicen: ven pronto, Señor. Estamos viviendo tiempos de tribulación, de angustia. Se irán sumando seguramente muchas complejidades conforme a lo que ya está declarado en la palabra del Señor, más todo esto el Señor también lo permite, debemos entenderlo para que nosotros podamos limpiarnos. Cuánta gente, como el Señor nos dice en su palabra, pero particularmente también en la relación íntima que uno tiene con el Señor, van ya varias veces que el Señor habla también a mi espíritu acerca de la inminente llegada del Mesías y también habla acerca de la urgencia de prepararnos espiritualmente, de vestirnos con las vestiduras de lino, de justicia. Yo creo que esto es lo más importante y no hay nada más importante, más allá de que mientras estamos acá en la tierra nos toca trabajar, nos toca obviamente cumplir con algunas cuestiones cotidianas. Lo más importante es prepararnos para este viaje. Si fuera posible, de verdad les digo, quisiera experimentar la segunda venida de Yeshua, pero está todo en las manos del Señor. En este tiempo hemos tenido que presenciar la partida de seres queridos muy amados por nosotros, hermanos también en la fe. Bueno, todo está en la voluntad del Señor y debemos estar entonces preparados, porque cuando la Escritura dice nadie sabe ni el día ni la hora, no solamente se refiere a la segunda venida de Yeshua, que tenemos una noción, ya lo hemos estado enseñando, pero de igual manera nadie sabe el año, la milésima de segundo, con los calendarios cambiados, y nadie sabe tampoco si de hecho la venida del Señor personal será para cada uno de nosotros. Saludamos a nuestra hermana Gladys Maldonado, a Aníbal Olmedo, que el Eterno les bendiga. Vamos a estar orando. Hoy tenemos bastante material, vamos a tener que leer. Y lo aclaro porque la verdad que a veces me da vergüenza. En algunas congregaciones la gente se cansa de leer la Biblia, pero ¿cómo vamos a aprender si no escudriñamos la palabra del Señor? Y obviamente para entrar en este tema de David y todo lo que venimos hablando, necesitamos analizar la historia, ir punto por punto. Entonces les pido su mayor atención a la palabra del Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Yeshua. Seas tú bendiciendo este momento, seas tú bendiciendo las conexiones, seas tú bendiciendo cada hogar, cada familia que se está conectando, Padre. Bendice, Señor, nuestras vidas, y acá estamos, Señor, para recibir de tu trono, de la gracia, de la misericordia, esa unción fresca, esa unción de tu Espíritu Santo, así como tú lo prometiste, Señor, que tu Espíritu Santo nos guiaría a toda justicia, a toda verdad, que tu Espíritu Santo nos daría poder, Señor, para que nosotros pudiéramos atravesar también estos últimos tiempos, Señor, que están probando nuestro corazón, están probando si realmente nosotros
estamos cumpliendo el más grande mandamiento conforme a tu palabra, de amarte a ti con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, en el nombre poderoso de Yeshua, Padre. Señor, tú dijiste que, Señor, el que quiera seguirte tendrá que tomar el madero, Señor, y negarse a sí mismo, renunciar absolutamente a todo lo que posee, aún a su propia vida terrenal, Señor, para poderla ganar en una forma mucho más esplendorosa, Señor, que es obviamente tener una vida eterna contigo por siempre y para siempre. En el nombre de Yeshua, Padre, tomamos las armas de la luz, reprendemos toda tiniebla, toda oscuridad, todo espíritu que quiere estorbar, que quiere perturbar, Señor, lo echamos fuera, Señor, de los hogares, de los entornos, de las regiones. En el nombre de Yeshua hay poder y autoridad. Tú has vencido, Señor, y nosotros somos más que vencedores contigo. En el nombre de Yeshua decimos todos en este momento, entonces, amén y amén. Bien, querido hermano, veníamos hablando de lo difícil entonces que es perdonar a alguien como el rey David. Hacemos un pequeño repaso. Aproximadamente 100.000 personas fueron afectadas, murieron. A todo esto hay que sumarle las familias que quedaron con vida por diferentes desacatos, diferentes desobediencias que tuvo el rey David. Una fue el censo, ya estuvimos viendo lo importante de esa transgresión para el Señor, para el Eterno. Esa fue una transgresión muy seria, al igual que también el adulterio. Lo último que estuvimos viendo tiene que ver con el adulterio. Y antes de seguir la historia, en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, donde habíamos quedado, vamos a ver la sublevación de Absalón. Yo quiero que usted me acompañe primero a Primera de Crónicas, capítulo 3. Tenemos que ir buscando algunos pasajes muy específicos para ir entendiendo algunas cosas también importantes, más allá del adulterio de Betsabé. Y acá por ahí ya entramos muy fuerte de entrada, pero bueno, es lo que el Señor propone y henos aquí, ¿verdad? David, como dije, no era un niño bueno de la escuela bíblica israelita. Comenzó, sí, siendo muy espiritual, obviamente, pero lastimosamente se fue transformando en una persona con muchos hábitos, con muchas adicciones muy carnales. Hago la aclaración por aquellos que por ahí están escuchando por primera vez, bajo ningún punto de vista estoy denigrando toda la vida de David, porque después de leer este capítulo voy a leer otros tantos versículos impresionantes que hablan de que David era un profeta del Señor, de que David lo vio a Yeshua. David profetiza en uno de los salmos la vida de Yeshua, ¿verdad? Y esto parece una contradicción, ¿no? Pero no lo es. O sea, estamos hablando de que el Eterno se conmueve cuando hay un corazón contrito y humillado, como escribió el mismo rey David en el Salmo 51, que es el salmo de arrepentimiento en cuanto a la situación del adulterio con Betsabé. Y esto lo estamos estudiando y lo estamos leyendo para que nosotros podamos entender el corazón del Señor, que tenemos un Dios todopoderoso que obviamente hace juicio sobre el pecado, pero que también es grande en misericordia cuando una persona sabe arrepentirse delante del Señor. Y obviamente, como veníamos diciendo, necesitamos mucho la revelación del Espíritu Santo para entender todas estas cosas, y no las podemos entender si no arrojamos al tacho de basura, en primer lugar, nuestra propia justicia, que como dice el profeta Isaías es como trapo de inmundicia. Repito esto, lo veníamos diciendo porque claro, cuando leemos estas cosas nosotros creemos que somos mejores que David, pero en realidad no lo somos. Puede ser que no hayamos cometido las abominaciones que cometió David, pero hemos hecho otras. Todos somos pecadores, así dice la palabra, no hay justo ni siquiera uno, y todos merecíamos el juicio, y todos también tenemos la oportunidad de recibir la misericordia del Señor si somos sabios y recibimos el mensaje de exhortación a tiempo y nos arrepentimos. La palabra del Señor es viva, es real, se va a cumplir. Él nos va a perdonar y Él nos va a llevar a su gloria y seremos reyes y sacerdotes, más allá de lo que el mundo carnal o lógico pueda llegar a decir o a pensar. De verdad, lo digo con toda autoridad, me tiene sin cuidado y creo que nos tiene sin cuidado a todos. Porque
el que está sentado en el trono no es ninguno de nosotros. El que está sentado en el trono, y qué bueno que es así, es el Cordero de Dios, Yeshua, el Mesías, el que cargó nuestras maldades, las maldades de todos, para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. En 1 Crónicas capítulo 3 se habla de los hijos de David. Recientemente en una reunión alguien me preguntaba acerca del problema que está en el segundo libro de Samuel capítulo 13. Obviamente encontramos el problema de uno de los hijos de David, Amnón, que violó a Tamar. Y entonces estamos analizando que aparte del adulterio que tuvo con Betsabé, David era una persona promiscua. Ya enseñé en las clases pasadas que la ley del Señor no cambia. Hay de aquellos que están adulterando el mensaje de la palabra del Señor. Evidentemente la Escritura habla que uno debe ser marido de una sola mujer, ¿verdad? Y el rey David obviamente tuvo varias esposas y tuvo varias concubinas. Leamos 1 Crónicas capítulo 3. Estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón. Amnón, el primogénito, que fue el que violó a su hermana Tamar. ¿Y por qué estamos sacando este tema, hermanos? Porque estamos viendo las consecuencias del pecado de David. Sus hijos vieron la promiscuidad de su padre, el rey David. Dijimos en la clase pasada, David lastimosamente no lo podemos poner como el más excelente ejemplo como padre. Era un buen guerrero, sabía arrepentirse, quería realmente adorar al Señor y lo hizo en muchas oportunidades. En algunos momentos tuvo, sí, por supuesto, algunas actitudes buenas también como padre, pero en líneas generales sabemos por la palabra del Señor, aún Yeshua mismo ratifica que el matrimonio no está compuesto de 3 o 4 personas, ¿verdad? Todo eso obviamente habla de una gran inmoralidad. Entonces, hermanos, estamos hablando que en el reino de Israel, no solamente David, después Salomón y otros reyes, que para colmo fueron idólatras, fueron hechiceros, contaminaron grandemente la ciudad de Jerusalén, la ciudad del gran rey, como solemos decir, ¿verdad? Y es por eso que necesitamos que urgentemente venga Yeshua para poner orden en Jerusalén y en el mundo entero. Pero estamos leyendo entonces en 1 Crónicas 3:1 que tuvo varias mujeres y tuvo hijos de diferentes mujeres, y todo eso es un trastorno, obviamente. Todo eso no estuvo obrando bien en la mente y en el corazón de sus propios hijos, que también cometieron transgresiones muy fuertes. Entonces dice Amnón, el primogénito, que era de Ahinoam, jezreelita. El segundo, Daniel, ya era de otra mujer, de Abigail, la de Carmel. Esto es bueno, hermano, ir leyéndolo para que tengamos mayor entendimiento acerca de quién era David. ¿Qué tal si hoy te presento a un tal David para que sea tu pastor? ¿Cuántos quisieran un pastor inmoral, un pastor que hoy se casa, se divorcia, se vuelve a casar, se vuelve a separar, se vuelve a casar? Ahora yo entiendo, hoy no voy a hablar de los fracasos, todo eso el Señor lo puede restaurar. Bíblicamente en algún momento entraremos en todo eso, pero estoy diciendo, hermano, que decimos que somos creyentes y no nos perdonamos, como ya hemos enseñado. Somos creyentes y no nos ponemos de acuerdo. Somos creyentes y estamos con la primera esposa ya en el tribunal, con abogados, con la segunda también, con la tercera, con la cuarta, con la quinta, y queremos seguir predicando desde un púlpito. Como alguna vez alguien se enojó, ¿verdad? Yo no lo estoy condenando, yo digo, bueno, el Señor va a salvar, obviamente, si hay un arrepentimiento al final. Una persona que era un levita, realmente un gran levita. Me refiero a levita hoy en día, bueno, alguien que estaba en el tema de la alabanza, y ya iba por la cuarta mujer. Le digo, pero hermano, algo anda mal. ¿Cómo querés tener el respaldo del Señor, la autoridad del Señor, cuando no tenés una vida familiar, matrimonial, llena de fidelidad? ¿Se acuerda que ya hemos hablado de la fidelidad? La fidelidad para el Señor es muy importante. En un salmo se nos dice que la fidelidad rodea al Señor y que esa fidelidad es lo que lo hace poderoso. La fidelidad es un atributo poderoso en la vida del Eterno y también en la vida de cada uno de nosotros.
Dice Primera de Crónicas capítulo 3 verso 2, el tercero Absalom, hijo de Maacá. Fíjese que todos van siendo hijos de diferentes mujeres. Hija de Talmai, rey de Jesús. El cuarto Adonías, que también murió. Adonías se quiso rebelar contra la voluntad del Eterno, quiso usurpar el reino de su hermano o hermanastro Salomón, ¿verdad? Vamos a decirlo de esa manera. Verso 3, el quinto Cefatías de Abital, el sexto, gloria al Señor, y Tream de Eglá, su mujer. Bueno, una de las mujeres que tenía el rey David. Entonces, hermano, debemos hablar las cosas con claridad. Después nos quejamos de las consecuencias, todo lo que tuvo que vivir David. Ciertamente fue perdonado, ya lo hemos visto, fue perdonado, pero no pudo evitar también las serias consecuencias. ¿Y por qué estamos mencionando todo esto? Para que nosotros no entremos por ese camino. Como Pablo escribe en la carta a los Corintios, donde se habla de diferentes juicios que el Señor hizo sobre el pueblo de Israel. En un momento Pablo dice, bajo la unción del Espíritu Santo, ¿verdad?, que estas cosas él las estaba comentando para que nosotros no recayéramos en el mismo error que habían caído los israelitas. Verso 4, estos 6 le nacieron en Hebrón, donde reinó 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años. A pesar de todo, una vez más, insisto, vemos la misericordia del Señor sobre el rey David. ¿Por qué? Porque él sabía verdaderamente arrepentirse, más allá de sus terribles maldades. Él hacía fruto digno de arrepentimiento. Alguien me decía, estamos hablando de algunas circunstancias que pasan lastimosamente en las congregaciones, situaciones duras también, tal vez menores que todo este desastre que hizo el rey David, pero son situaciones bastante complicadas también que tienen que ver con la inmoralidad, y está bien que se esté orando por esas personas, mas yo le decía puntualmente, qué bueno que esa persona realmente pueda tener el corazón que tuvo David. Porque cuando uno peca, mi hermano, no hay nada mejor que realmente tener ese tipo de corazón para que la ira del Señor no nos esté eliminando. Ciertamente la ira de Dios cayó sobre David y sobre el reino de Israel, pero no lo destruyó totalmente. Entonces, hermano, qué importante es tener un corazón arrepentido que se reconozca. Y a pesar de eso vemos que 40 años reinó en Jerusalén. Sigamos viendo, verso 5. Estos 4 le nacieron en Jerusalén: Simea, Sobab, Natán y Salomón, hijo de Betsuá, hija de Amiel. Y otros 9, Imnar, Elisamá, Elifelet, Nogá, Nefej, Jafiá, Elisamá, Eliada, Elifelet otra vez. Todos estos fueron los hijos de David. Sin los hijos, todavía está hablando de las concubinas. Y Tamar, su hermana, que obviamente, como bien sabemos, fue violada. Entonces, hermano, creo que no podemos verlo todo. Creo que les estoy mostrando, antes de entrar a la historia de la conspiración de Absalón dentro de un rato, que la vida de David moralmente, lastimosamente, no fue una vida digna de un rey de Israel que, como ya hemos estudiado y está en la palabra, debía hacer una copia de la Torá, de la ley, debía ser una persona mansa, humilde, temerosa del Señor. Vamos al libro de los Hechos ahora, capítulo 2, verso 25. Hechos capítulo 2, verso 25. Y por otro lado acá, mientras Pedro, después de la muerte y resurrección del Señor, está predicando en Jerusalén, y mucha gente que había negado al Señor ahora se está compungiendo, en medio del gran mensaje que trajo Pedro. Fíjese que Pedro cita al rey David, cita una porción de los salmos del rey David, que no podemos decir que no eran ungidos, claro que eran ungidos. Vuelvo a repetir, ¿verdad? David se arrepintió, le llevó un tiempo bastante largo su restauración, pero David volvió a estar obviamente en las manos del Señor para cumplir los propósitos de él en el reino de Israel. Hechos 2:25, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Qué tremendo, mi querido hermano, lo que declara la palabra del Señor.
Hechos 2:25, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Y usted puede leer obviamente todo el libro de los Hechos. Vayamos un poquito más antes de entrar a la historia. Hechos 4:25. Hechos 4:25. Estamos viendo que Yeshua tuvo experiencias con el Mesías. Obviamente el Mesías está desde el principio y se manifestó muchas veces en la teofanía. Ahí lo vemos en la vida de los padres de Sansón, lo vemos en la vida de Abraham, Melquisedec, el rey de justicia. Hechos 4:25, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se está refiriendo ahí obviamente se está refiriendo al Salmo capítulo 2, que fue escrito por David. Entonces David era un salmista, David era un profeta, David tenía palabra profética que aún se está viviendo en estos tiempos. Y vemos entonces, mi hermano, que si el Señor le perdonó, a pesar de caminos tan torcidos que tuvo el rey David, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar y para no tener esperanza de que el Señor puede levantar y puede usar a una vida? Vamos ahora al segundo libro de Samuel, capítulo 15, que vamos a ir leyendo y vamos a ir deteniéndonos cada vez que haga falta. Segunda de Samuel, capítulo 15, versículo 1. Absalón se subleva contra David. ¿Se acuerda que el profeta Natán le había traído palabra al rey David? Le decía que su pecado iba a ser perdonado, que él no iba a morir, aunque era un pecado de muerte. Pero el profeta le dice que no va a morir, por lo que venimos hablando, que David tenía un corazón verdaderamente que se humillaba delante del Señor, pero esto no sacó de su camino ciertas consecuencias que el Señor tenía que permitir para tratar su corazón y para que David pudiera enderezar sus caminos. Segunda Samuel 15, aconteció después de esto, y estamos leyendo después del adulterio, ¿no? Después de la violación también de Amnón y Tamar, que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él, y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Voy rápido leyendo algunas cosas hasta que nos detengamos. Y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Obviamente, Absalón era un hijo rebelde, como la mayoría de los hijos de David, incluyendo Salomón, que apostató por un buen tiempo. Y vemos que esta manera de conformar una familia, entre comillas, vamos a decirlo de esta manera, totalmente deforme, con concubinas, con varias mujeres, con hijos, con hijastros, trajo serias consecuencias en el corazón de estos muchachos. Verso 4, y decía Absalón, quien me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito, negocio, que yo les haría justicia, ¿no? Él se cree mucho mejor, obviamente, que David. Por eso empezamos con este personaje, ¿no? A veces cuando el padre o la madre peca, o peca el pastor, o peca alguien, ya sacamos nosotros a reflotar nuestra justicia humana y queremos pasar por encima lo que el Señor ha determinado. ¿Por qué? Porque más allá de que David pecó, el profeta le dice, no morirás, seguirás siendo el rey de Israel. Entonces, hermano, en esto quiero detenerme ahora un instante. Punto y aparte, cuando el Señor perdona y Él dice que esa persona va a seguir en ese lugar, ya no hay más nada que discutir. Entonces, Absalón representa aquellos que se creen mucho más superiores, aunque Absalón va a demostrar que no lo es, va a seguir el consejo de Aitófel, va a violar a las mujeres. No estaba bien, ya vimos eso, no estaba bien que David tuviera muchas mujeres, pero peor aún, que su hijo para hacer digamos, más adeptos, cree que con esa acción, no, una acción totalmente depravada, la acción de levantarse contra tu padre, cuando la Escritura dice honra a tu padre y a tu madre, a pesar
de muchas situaciones. Y estoy mencionando todo esto para que no lo veamos a Absalón como el gran justiciero, que de hecho no lo es. Simplemente es un elemento que el Señor va a usar para traer disciplina sobre la vida del rey David. Verso 4, y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba, ¿no? Este tipo de personas, decimos acá en Paraguay, guau, entre comillas, entre paréntesis, aparentemente tan bonitos, tan tiernos, ¿no? Aquellos que entran a las congregaciones y te dicen: Dios te bendiga, pero ya tienen un puñal para mandártelo también por la espalda. Tengamos cuidado, tengamos discernimiento de espíritu. Dice el verso 6, de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba. ¿Quién es el que roba? Ya lo hemos estudiado. El diablo viene a robar, a matar, a destruir. Y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Y obviamente lo hacía con mucha facilidad por el tema que estamos tratando. Estamos hablando de las consecuencias, obviamente, del pecado de David, pero estamos hablando también de aquellos que van a cumplir o no lo que Yeshua enseñó, que lo hemos enseñado recientemente en el tema del perdón de Yom Kippur. Aquellos que van a perdonar a los hombres las ofensas, o aquellos que no van a perdonar a los hombres las ofensas. Si perdonas a los hombres, el Señor te perdonará. Si no perdonas a los hombres, el Señor no te perdonará. Y eso no está escrito solamente en el pacto renovado, en las palabras de Yeshua, sino que el tema del perdón obviamente ya se venía enseñando desde el principio, en la ley de Moisés también, etcétera, etcétera. El perdón y la misericordia no es algo que surge simplemente en el Brit Hadashah, en el pacto renovado. Absalón sabía que tenía que perdonar, que tenía que tener misericordia, y obviamente el resto de Israel también, pero dice que robaba el corazón. Esto nos está demostrando que había mucha gente que no había perdonado a David. Y que, como decimos habitualmente, esto le venía como anillo al dedo, la rebelión del hijo de David, Absalón, para unirse a la sublevación. Como decimos en la jerga, en el lenguaje sencillo, muchos tenían la sangre en el ojo. No, David es un adúltero, David es un inmoral, David nos trajo esto, aquello, lo otro. Y era verdad, no estaban diciendo mentira, no estaban mintiendo. Pero de igual manera, ¿cómo mira el Señor? ¿Cuál es la lectura del Señor ante todo esto? El Señor, y miren en el perfil de Gustavo Ariel Chiménez, he puesto recientemente algo interesante, que vale la pena realmente leerlo, estudiarlo, acerca de lo que es el amar y el perdón. No es un sentimiento, es un decreto. Es una orden del Señor. El Señor le dice a Gustavo Chiménez: tienes que perdonar esta situación. No importa si lo sentí o no lo sentí, si tenés ganas o no tenés ganas, si te gustó o no te gustó. Obviamente que muchas cosas no nos gustan, pero si queremos ser libres y queremos libertar a otros, como ya veníamos hablando de los lazos del cazador, es muy importante que nosotros perdonemos. O sea, a través del tiempo surge esta situación de la conspiración de Absalón, y todo esto comienza a resurgir y a mostrar que muchos corazones no estaban perdonando y que no estaban lastimosamente sanados, y todo esto trajo una guerra civil para colmo. Por eso, amigo hermano, lo importante de detenerse a tiempo y de perdonar antes de traer una guerra interna, antes de traer una guerra civil, que como ya me anticipé, hoy no sé si lo vamos a ver, pero más adelante, en la guerra final, en este combate entre las fuerzas del rey David y la conspiración, mueren entre 20.000 a 30.000 personas. Y todo esto se pudiera haber evitado si Absalón, si Aitofel, si muchas personas del reino de Israel verdaderamente hubieran perdonado y hubieran aceptado por sobre todo la decisión del Eterno, porque el Eterno le perdonó a David en las dos ocasiones. En el censo descendió fuego del cielo sobre el altar, y en el tema del adulterio el Eterno le manda al profeta y le dice: no morirás. Entonces, ¿qué es lo que estamos discutiendo? Parece que algunos quieren discutir porque tienen ganas de discutir. No, yo no lo voy a perdonar. Pero ¿qué es
lo que quiere discutir con el Señor? Yo no entiendo. No, pero me robó. Sí, perfecto, póngame toda la lista que usted quiera. Póngame toda la lista que, mire, peor lista que esta que la que estamos viendo de David. Pero dice la Escritura que al Eterno le complace perdonar, no a cualquiera, obviamente, le complace perdonar cuando hay un corazón contrito y humillado. Y obviamente que David no la sacó barata, no es que él siguió con su vida buena así nomás, no, le vinieron una tras otra. Pero el Señor lo dejó con vida. Segunda de Samuel 15:7, al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido al Señor. Habían pasado 4 años donde Absalón sutilmente estaba armando la conspiración, ¿verdad? Como dicen algunos, algunos demoran la venganza para hacerla mucho más fuerte, aunque en este caso el Eterno lo sacó del camino a Absalón, porque él no estaba de acuerdo, obviamente, con lo que Absalón estaba generando. Dice el versículo 8, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo, si el Señor me hiciera volver a Jerusalén, yo serviré al Señor, decía hipócritamente. Recuerda que él estaba desterrado por el tema de haber matado a su hermano Amnón, en el caso de la violación de su hermana Tamar. Y el rey le dijo, ven paz, y él se levantó y fue a Hebrón, ¿no? El rey, como era David, ¿verdad? Él pretendía ya a esta altura ser misericordioso, porque si el Señor había sido misericordioso con él, ¿verdad? Y eso fue lo que no entendió Absalón, ¿verdad? Porque Absalón no entendió cómo el rey David lo había dejado con vida a su hijo Amnón, en vez de matarlo, y él mandó a matarlo. ¿Por qué, hermano, todas estas situaciones? Yo voy despacio con la familia del rey, porque creo que el Señor de alguna manera te va a estar hablando. Hemos orado por esta reunión. Qué bueno, hermanos, aprender a tener misericordia. No todo se soluciona a los golpes, No todo se soluciona ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? Entonces David había perdonado a Amnón, pero Absalón no lo perdonó, lo mató. Y él tuvo que sí estar desterrado, pero ahora David lo quiere regresar, ¿verdad? Ya estaba pasando el tiempo de la disciplina, pero David no se da cuenta que Absalón está tramando una conspiración en contra de él. Verso 10, entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigan el sonido de la trompeta dirán, Absalón reina en Hebrón. Qué terrible, ¿no? Usted lo está invitando, bueno, podés empezar a volver, que esto, que lo otro, como dije, ¿no? ¡Ah! El puñal por la espalda. Verso 11, y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada, ¿no? Algunas personas no sabían acerca de lo que Absalón iba a hacer, otros sí. Verso 12, y acá aparece en escena otro que ya hemos hablado de él, es un personaje muy recto, un personaje que le sirvió muchísimo al rey David, el consejero personal Aitofel, pero que tenía un serio problema. ¿Cuál era el serio problema que tenía Aitofel? Que él no quería bajo ningún punto de vista perdonarlo al rey David. Recuerde que Aitofel era el abuelo de Betsabé. Verso 12, y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, él ya estaba preparando todo, el sonido de trompeta, los sacrificios para usurpar el trono, llamó a Aitofel Shilonita, consejero de David de su ciudad de Gilo. Y la conspiración, ¿qué dice ahí, hermano? La conspiración ahora se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. ¿Por qué? Porque la gente lo respetaba muchísimo a Aitofel. Y vamos a seguir hablando de la vida de Aitofel. Y claro, esta es la gran pregunta, el gran interrogante que surge en la mente humana. Alguien me dirá, pero otra vez, pastor, ¿cómo es posible que el Eterno perdone a un David que mató a 100.000 personas con las consecuencias de su pecado, etcétera, 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 y que este señor Aitofel, que se va a terminar suicidando, ya lo vamos a ver más adelante porque la conspiración no va a tener éxito, se termina ahorcando en su casa porque no tuvo éxito para aniquilar a David, al cual lo odiaba de lo más profundo de su corazón porque había mandado a matar a Urías Eteo,
un valiente de David, un amigo de David, el esposo de su nieta, y no se lo perdonó nunca. Ahora usted revisa la vida de Aitofel, una vida intachable, no era un inmoral, no era un ladrón, no era un mal consejero. Ya vamos a seguir leyendo. La palabra del Señor fluía en los días en que él estaba al servicio del rey David. La palabra del Señor fluía a través de la vida de Aitofel. Sin embargo, terminó muriendo de la peor manera por un pecado terrible. Conforme podemos ver en las Sagradas Escrituras, el Señor nos habla a través de diferentes siervos del Señor, de diferentes cartas, de la importancia de perdonar. Puede ser que somos intachables en muchas áreas, pero si nosotros no perdonamos, estamos fundidos. Estamos cayendo directamente al lago que arde con azufre y fuego, que es la muerte segunda. Ahora fíjese, la conspiración se hizo más poderosa, aumentaba el pueblo. Quiere decir que a esta altura, después de estos pecados, había mucha gente que no estaba obviamente de acuerdo con el rey David, y que humanamente y satánicamente, ya vamos a decir, porque estaban bajo una inspiración diabólica, querían removerlo al rey, querían matarlo, a pesar, insisto con esto varias veces, a pesar de que la palabra del Eterno había confirmado a David nuevamente sobre el trono de Israel. Verso 13. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Aleluya. Aleluya. Va a ser lindo que en algún momento ustedes me digan qué es lo que están pensando de todo esto también. Cómo uno necesita de gente fiel a tu lado, y ya vamos a ver que David encuentra algunos. En el momento más oscuro de tu vida, ¿no? Porque imagínate, no vayas a creer que David estaba saltando en una pata por todo lo que había hecho y por todo lo que él había ocasionado. De hecho, quedó registrado en los salmos el gran dolor, el gran clamor de David por todo el desastre. Por eso una de las oraciones que el Señor me ha enseñado en el último tiempo, no solamente que yo tengo que pedir perdón, y obviamente he mejorado mucho, pero soy un ser pecador, soy un siervo que está mejorando cada día. Y obviamente uno comete sus errores, a veces errores pequeños, que del otro lado suelo decirle al Señor de esta manera: Señor, dale la gracia a la gente para que me perdone a mí también. Porque no quiero vivir con ese peso en mi corazón. Y creo que todos tenemos que hacer esa oración, ¿verdad? Porque ya lo hemos enseñado muchas veces. Esa persona que dice: no, yo no le hago mal a nadie, creo que es una persona que está súper recontra engañada, ¿no? Porque Juan dice que aquel que dice que no tiene pecado se engaña a sí mismo, ¿verdad? Entonces, por un lado, cuando el Señor me dice perdonar, perdono, y por otro lado también orar: Señor, si me mandé una macanada, dale la gracia a esas personas para que también me puedan perdonar y podamos quedar libres y podamos ser restaurados por el Señor. Entonces, hermanos, vemos a través de la Escritura que mucha gente estaba muy resentida con David. Verso 14, entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: bueno, salgamos de acá. Huyamos, porque la conspiración contra mi vida y contra los que están conmigo es muy, muy fuerte, porque no podremos escapar delante de Absalón, porque también David sabía que Aitofel estaba con él, y Aitofel, los dones seguían funcionando en la vida de Aitofel, pero ya vamos a ver cómo el Señor lo confunde, porque nadie, mi querido hermano, espero que ustedes estén apasionados como a mí me apasiona la palabra del Señor, nadie puede ir en contra de lo que el Señor ha decretado. Nadie puede ir. Y Absalón y Aitofel piensan que están ganando la batalla. Oh, mirá, David está huyendo, ya lo tenemos arrinconado, seguro lo vamos a matar. No lo van a matar. No lo van a poder matar, porque si el Señor lo perdonó, si el Señor lo restauró, y si el Señor en su soberana justicia, y espero que no haya nadie en este lugar que se atreve a cuestionar la justicia del Señor, dijo que David va a seguir reinando, no va a morir. No va a morir, por más que tengamos, como dijo David en uno de sus salmos: aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mal alguno.
Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose Él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Una de las cosas que acá vemos, hay que ir entendiendo cada palabra, mi querido hermano. David amaba la ciudad de Jerusalén a pesar de todo. Una de las cosas por las cuales él huye, obviamente bajo la guía del Señor para defenderse, es porque él tampoco quería que la ciudad de Jerusalén fuera totalmente destrozada por esa consecuencia que ya el Señor le había avisado. Acuérdese, en el anterior estudio, el Señor le habló por el profeta que se iba a levantar la espada de entre su propia casa. Gloria al Señor, versículo 15, y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí, tus siervos están listos a todo lo que nuestro Señor el rey decida. Yo lo marqué esto, hermano, sabe que esto debe haber sido un bálsamo para la vida de David, ¿no? Porque recién leíamos, se levanta Absalón, se levanta Aitofel, la conspiración se hace muy grande. David entiende que tiene que huir, y en el verso 15, los siervos, los sirvientes comunes de toda la vida que estaban sirviendo al rey David y que sabían obviamente acerca de lo que David había hecho, dice: aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro Señor el rey decida. Qué lindo, hermano, cuando uno puede encontrar este tipo de personas, que yo no quiero profundizar, yo creo que son personas que en primer lugar aman al Eterno, tienen el temor del Eterno y tienen la revelación del Señor, porque si no tenemos la revelación del Señor, vamos a ir contracorriente, lastimosamente. Sigamos leyendo ahora unos cuantos versículos para ir entendiendo. Verso 16, el rey entonces salió con toda su familia en pos de él y dejó el rey 10 mujeres concubinas. Esto es lo malo que ya hemos visto que tenía el rey. Estas mujeres van a ser violadas por Absalón. Entonces estamos viendo que Absalón tampoco era el rey justiciero, no era que venía una mejor etapa con Absalón, no, Absalón era una persona soberbia, una persona que no tenía compasión, una persona que no tenía misericordia, etcétera, etcétera. Vemos en el verso 17, salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía y se detuvieron en un lugar distante. Segunda de Samuel 15:18, y todos sus siervos pasaban a su lado con todos los cereteos y los peleteos y los geteos. Bueno, mucha gente, bendito sea el nombre del Señor, estaba del lado de David. Era gente que le había perdonado así como el Señor le había perdonado a él. 600 hombres que habían venido a pie desde Gat iban delante del rey. Dijo el rey a Itaí Geteo: ¿por qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey. En el caso de Absalón, ¿verdad? Porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros, ¿no? David está muy quebrantado. En estas palabras se siente un corazón muy quebrantado de parte de David, como diciendo: ¿cómo puede ser que esta gente esté conmigo a pesar de todo lo que yo he hecho? ¿Va entendiendo esto, hermano? ¿Va entendiendo la profundidad de estas enseñanzas? Entonces, hermano, qué importante nosotros hoy, el pueblo del Señor, que podamos estar con aquellos que se han humillado, han hecho un barro terrible. Yo sé que es difícil a veces de digerir, pero hermano, lo que la gente necesita es el perdón del Señor, número uno, pero también el perdón nuestro, el perdón de aquellas personas a las cuales ellos dañaron. Y esto a David obviamente le conmueve en gran manera. Acá aparece Itaí Geteo, por ejemplo, segunda de Samuel capítulo 15, verso 20. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir, tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y el Señor te muestra amor permanente y fidelidad. Se ve que era un gran compañero de David, de este hombre. Y respondió Itaí, verso 21, al rey diciendo: vive el Eterno y vive mi Señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi Señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Marque esto, por favor, porque es más que importante. ¿Quién es capaz de decirle a alguien como David? No me voy a cansar de decirlo, quiero que se le grabe a fuego, que fue responsable de 100.000 muertes directas y que golpeó tantos hogares. ¿Quién es capaz de decirle: David, yo estoy contigo ahora?
yo voy a estar donde tú estés, que para o muerte o para vida, donde mi Señor el Rey estuviere, allí estará también tu siervo. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, el Eterno le había dado el respaldo a David porque el Eterno lo había perdonado, más allá de que él tenía que atravesar, obviamente, esta consecuencia. Entonces, en toda esta historia estamos viendo los que perdonan a David y los que no perdonan a David. Y si hay tiempo, y creo que todavía tenemos tiempo, si no, la siguiente clase, vamos a ver cómo termina uno y cómo termina el otro. Cómo termina un grupo y cómo termina el otro. Y creo que usted ya lo sabe, obviamente. El grupo que perdona siempre va a salir favorecido por el Señor. Y el grupo que no perdona, obviamente no va a salir favorecido por el Todopoderoso. Verso 22, entonces David dijo a Itaí, ven pues, y pasó Itaí Geteo y todos sus hombres y toda su familia, y todo el país lloró en alta voz, obviamente los que estaban del lado de David. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón, asimismo pasó el rey, y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. David decidió irse al desierto. Verso 24, y aquí también iba Sadoc y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios, y asentaron el arca del pacto de Dios, y subió Abiatar, después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Verso 25, pero dijo el rey a Sadoc, vuelve el arca de Dios a la ciudad. David no quería llevar el arca, símbolo de la presencia del Señor. Si yo hallare gracia ante los ojos del Eterno, Él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Entonces vemos que el arca es llevada nuevamente a donde está Absalón, que ya estaba usurpando el trono allí en Jerusalén. Y entonces David, mi hermano, sencillamente, como él ya tenía esta palabra profética de lo que iba a venir, se somete a la disciplina del Señor. Acá vemos a un David completamente humillado, un David completamente, como nos gusta verlo a David, dependiendo del Señor, y él dice, bueno, si hallo gracia delante del Señor, Él hará que vuelva. Por supuesto que la gracia del Señor ya había sido manifestada por medio del profeta Natán. Verso 26, y si dijere, no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le parezca. Verso 27, sigamos leyendo. Dijo además el rey al sacerdote Sadoc, ¿no eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad y con ustedes vuestros 2 hijos. Verso 28, mirad, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de ustedes, que me dé aviso. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. Verso 30, y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando. Ahí vemos el corazón de David quebrantado, compungido, sabiendo que la hora había llegado, la hora de la disciplina, había llegado la hora de la prueba. No lo vemos a David ya con esa altivez, con esa soberbia, sino que lo vemos quebrantado, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Verso 31, y avisaron a David, acá viene algo muy importante de vuelta. Avisaron a David diciendo, Aitofel. De Aitofel vamos a hablar mucho, ya venimos hablando. Diciendo Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, preste atención a esto, mi querido hermano. Alguno dirá, ¿será que el Señor puede estar con un vil pecador? No, ya hemos visto que David era salmista, era profeta, que escribió salmos proféticos que inclusive se están cumpliendo en esta época. El Señor perdonó su pecado. El ministerio en la vida de David, los dones siguieron funcionando, y eso es lo que muchos a veces no entienden, ¿no? Cómo está fluyendo con ese don. Es que el Señor le perdonó, no sé si lo entiende. No sé si muchos comprenden de una vez por todas, le perdonó. Le perdonó. Será que usted por ahí no lo perdona, pero el Señor le perdonó. Entonces llegamos al versículo 31 y David sabía que era Aitofel, un gran siervo del Señor, que su garrafal error fue no perdonarlo a David, y con eso se enterró para siempre.
¿De qué te habla todo esto? Como un ministerio, como una persona, quien sea quien fuere, no importa, hombre, mujer, niño, negro, blanco, judío, gentil. Usted puede tener los mejores dones del Espíritu, pero si en un momento su corazón se endurece y usted dice, yo no perdono, mi querido hermano, verdaderamente usted se ha convertido o nos hemos convertido en tremendos enemigos del Señor. Porque una de las cosas principales que nos enseña el sacrificio del Señor, que nos enseña la cruz, el madero, ya lo hemos dicho, Yeshua que estaba desnudado, que estaba herido, que fue molido por nuestras rebeliones. Entre las pocas palabras que dijo, consumado es, etcétera, etcétera, dijo, Padre, perdónanos. Si el Hijo de Dios, el Hijo de Hombre, perdonó a esa turba, en la cual nos tenemos que incluir a cada uno de nosotros, nosotros también tenemos que perdonar. Yo sé que este es un mensaje, una enseñanza que confronta, porque en la lógica humana, no entra en la cabeza de la lógica humana perdonar a un hombre que dañó a 10.000 o a 100.000 personas. Pero sí entra en la mente del Señor. Sí entra en el corazón del Señor. Porque esos son los requisitos que el Señor pide. Un corazón contrito y humillado, y obviamente apartarse del mal y seguir caminando en el temor del Señor. Y esa persona entonces, llegado el momento, va a encontrar la salvación y la vida eterna. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, estábamos ahí. Se le avisa a David que está Ahitofel. Ahitofel era abuelo de Betsabé. Decimos nosotros, ahora un poco en la carga argentina, ya que vengo de allí también, no lo podía digerir ni con cucharita. Ahitofel no lo podía digerir ni con cucharita, y se lo digo así para que me entienda. Tenga cuidado usted, tengamos cuidado nosotros de que esta gráfica que le estoy dando se cumpla en nosotros. No, yo lo veo a este y no lo puedo digerir, no lo puedo perdonar. Va por mal camino. Va por mal camino. Como alguien me hablaba en estos días, voy a poner uno de los ejemplos, debe haber miles, millones. De una persona, ¿verdad?, que volvió a su ciudad, y era una persona que le robó a su marido, ¿verdad? Era el hermano de su marido. Y ella pudo perdonar todo eso y pudo sentarse con esa persona tranquilamente. ¿Por qué? Porque ya tenía y tiene a Yeshua, tiene el Espíritu Santo. Y porque el Señor, hagan lo que hagan con tu vida, con tus cosas, te va a bendecir igual. Nos va a bendecir porque hay orden de bendición para los justos. Bendito sea el nombre del Señor. Lo importante es cómo nosotros vamos a reaccionar ante diferentes situaciones. Segunda Samuel 15:31. Vamos a avanzar. Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Señor, el consejo de Ahitofel. Y vamos a ver más adelante de qué manera el Señor consigue entorpecer. El Señor escuchó la oración de David. ¿Quién diría, no? El Eterno escuchó la oración de David adúltero, de David que tenía concubina. Con esto cuidado, hago la aclaración. No estoy difundiendo la fama al pecado, cuidado. No haga cosas que la Biblia dice que no hay que hacer. Porque tampoco sé si va a llegar a tener el corazón que realmente tuvo David. Pero estamos diciendo que David verdaderamente se arrepintió, hizo fruto digno de arrepentimiento. Porque así está escrito, ¿no? En Mateo capítulo 3, por ejemplo, dice, hacer fruto digno de arrepentimiento, porque si no el hacha está puesta a la raíz para cortar el árbol que no da fruto de arrepentimiento. Y David no fue cortado. ¿Por qué no fue cortado por el hacha del cual habla Mateo capítulo 3? Porque David se arrepintió de corazón. Tan sencillo como eso, mi querido hermano. Y Ahitofel, que tenía un ministerio impecable, todo lo que usted quiera, un ministerio maravilloso, los dones funcionaban en él, pero en un momento se le cruzó esta situación, él no quiso perdonar, era una persona que conocía la palabra y todo esto se le volvió en contra, y la oración de David fue escuchada por el Eterno, y el Eterno entonces entorpeció el consejo de Ahitofel. Sigamos leyendo, verso 32, cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, él se iba en una actitud de humillación, adorando al Señor.
colocando su vida en las manos del Eterno, que él hiciera lo que consideraba con él. He aquí que Usai Arquita, la otra vez lo mencionamos en el estudio, era un amigo de David, que le salió al encuentro rasgado sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Le dijo David: si pasares conmigo me serás de carga, le dice a su amigo. Mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalom: Rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo, entonces tú harás nulo el consejo de Aitofel. ¿Por qué? Porque Absalón en un momento va a pedir consejo a Aitofel, y el consejo de Aitofel, si se seguía, era un consejo certero para matarlo a David esa misma noche. Pero por esas cosas, obviamente, del Eterno, y a través de esta oración que el Eterno escuchó de David, Absalón, de una manera sorprendente, porque todo el mundo pensó que iba a seguir el consejo de Aitofel, siguió el consejo de Usai Arquita, y ese consejo le dio más tiempo a David para poder prepararse y defender su vida. Ya lo vamos a ver, verso 35. No estarán allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, que estaban allí como amigos de David, escuchando para comentarle al rey cuáles eran los movimientos. Iban a mandar a alguien a avisarle. Verso 36, y aquí que están con ellos sus dos hijos, Ahimás, el de Sadoc, y Jonatán, el de Abiatar. Por medio de ellos me enviarás aviso de todo lo que ustedes oigan. Había personas todavía fieles que sabían que no se podía ir contra el decreto del Eterno. El Eterno seguía eligiendo a David para ser rey sobre Israel. Verso 37, así vino Usai, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. Segunda de Samuel, capítulo 16. Aleluya, ¿cuántos están contentos? Tengan paciencia, amén. Vamos a seguir adelante. Tenemos que mostrar, en este caso, toda la palabra para que usted pueda entender esta temática. Verso 1, segunda de Samuel 16:1, cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset. ¿Cuántos se acuerdan de Mefiboset? Se canta mucho de Mefiboset, ¿no? Y lo que perdiste te lo devolveré, na, 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 na. ¿Cuántos se acuerdan de Mefiboset? Hijo de Jonatán. Fíjese cómo se paga, hermano, porque Mefiboset es uno de los que se va a volver en contra de David, ¿no? Y se acuerda que David siempre, a pesar de todas sus travesuras, siempre él tenía dentro de todo un corazón misericordioso. Preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl con el cual yo pueda hacer misericordia? Mefiboset estaba postrado y lo trajo a comer al palacio, a la casa del rey, como uno de los príncipes. Sin embargo, él también está aprovechando esta conspiración. ¿A qué voy con todo esto, hermano? A veces me pregunto, estoy abriendo mi corazón, yo no estoy especulando acá, hermano. Me pregunto hasta qué punto realmente somos sinceros, transparentes en la familia, en el hogar, en el matrimonio, en la congregación. A la hora menos pensada, mi hermano, bueno, en contra del pastor Jiménez. Por algo dice la Escritura, ¿no? Puesto los ojos en el Señor, maldito el que confía en el hombre. A veces uno hace el bien, pero cuando uno se equivoca no encuentra ese favor, esa misericordia en el corazón de los otros. ¿Cuántas emociones, cuántas cosas se han movido en esta historia? Aparece Siba, el criado de Mefiboset, era el que le administraba las cosas, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. O sea, el criado sí sale a recibir a David y lo ayuda. Y dijo el rey a Siba: ¿qué es esto? Y Siba respondió: los asnos son para que monte la familia del rey, ¿no? Qué misericordia. Si usted va a Israel, sabe lo que es subir esos montes, estar escapando. Y le trajo asnos, los panes, las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Y entonces el rey, David, le dice: ¿dónde está el hijo de tu señor, el hijo de Saúl? Y Siba respondió al rey: he aquí, él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho: hoy me devolverá a la casa de Israel el reino de mi padre. Pensó que
Absalón le iba a devolver el trono. No, el trono tenía que estar en manos del rey David. Como el Señor lo había determinado y lo seguía determinando, Mefiboset, en vez de ir con el criado, de estar con David en esta situación, no, él se une a Absalón. Mi querido hermano, tarde o temprano, como dice la Escritura, todo va a salir a la luz. Entonces, hay situaciones que a veces nosotros no queremos vivir, familiares, matrimoniales, vecinales, políticas, nacionales, no sé. Pero recuerde que el Señor es soberano, Él está en control, ¿amén? Ahora, muchas situaciones, mi querido hermano, de la vida son para que nosotros podamos abrir nuestros ojos, y te des cuenta quién ama al Señor y quién no ama al Señor, y quién ama la ley y quién no ama la ley, y quién está dispuesto a vivir la ley aunque le cueste, y quién no está dispuesto a vivir la ley. De alguna manera es esto un poco lo que esta historia nos quiere relatar, nos quiere contar. Entonces dice verso 2 Samuel 16:3, se quedó en Jerusalén porque ha dicho: hoy me devolverá a la casa de Israel el reino de mi padre. Entonces el rey dijo a Siba, ¿qué le dijo al criado? He aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Por eso le digo, ¿no? Tanto se canta de Mefiboset, ¿no? En el buen sentido, obviamente, lo que hizo David, sobre todo, hay que destacar. Pero Mefiboset fue un desagradecido realmente con el rey David. Y ahora el rey le está diciendo: mira, cuando termine esta historia, todo lo que es de Mefiboset será tuyo. Porque tú has sido un hombre fiel y has estado conmigo y me estás ayudando en esta causa. Y respondió Siba, inclinándose: rey, señor mío, halle yo gracia delante de ti. Sigamos leyendo. Y vino el rey David hasta Bahurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl. Había mucha gente de la casa de Saúl, como Mefiboset, no todos, pero muchos que le tenían un odio muy grande a David. No habían tampoco soportado el hecho de que David ocupó el lugar de Saúl. No habían soportado el hecho de que no era Jonathan, el hijo de Saúl, el elegido, o Mefiboset, el hijo de Jonathan. Y acá aparece entonces 2 Samuel 16, un tal llamado Simeí, verso 5 de Gerá, salía maldiciendo, arrojando piedras contra David, ¿no? Por eso quiero leer toda la historia en esta oportunidad, para que usted vea quiénes están con David, quiénes no están, quiénes perdonan, quiénes no perdonan. Hay un montón de situaciones que están surgiendo en estos capítulos. Le maldecía, le arrojaba piedra. En otro momento David le hubiera cortado la cabeza. Los guerreros de David le preguntaban a David: ¿pero que querés que lo matemos ya a este que te está maldiciendo? Y sin embargo David ha salido con un corazón muy misericordioso, diciendo: déjalo que maldiga, déjalo que tire piedras, dejemos que Dios hable, dejemos que el Eterno muestre si yo tengo que vivir o no tengo que vivir, si fui perdonado o no fui perdonado. Que en esta situación el pueblo de Israel, aún los que están en contra mío en este momento, se den cuenta a través de lo que el Señor va a hacer, si el Señor está conmigo o no está conmigo. Sigamos leyendo, verso 7, y decía Simeí maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. A ver, por un lado no estaba diciendo nada fuera de la verdad. Simeí le dice: fuera, perro, fuera, hombre sanguinario. No dice perro, hombre sanguinario, perverso. Y la verdad, era un hombre perverso, era un inmoral David, un insolente con el tema del censo, quebrantó el mandamiento de los sacerdotes, etcétera, etcétera. Pero otra vez volvemos a este punto, hermano: el Señor lo había perdonado, David se había humillado. Entonces, hermano, es como que hay una situación: yo pude haber cometido un error y usted me escupe y me maldice y me tira piedra y levanta falso testimonio y un montón de cosas, pero el Señor me ha perdonado. El Señor te ha perdonado. Si el Señor te ha perdonado, yo te perdono. Si el Señor me ha perdonado, tú me perdonas. Mire qué fácil se arregla una situación, tanto en el plano espiritual como en el plano material. 2 Samuel 16:8, el Señor te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl.
en lugar del cual tú has reinado, y el Señor ha entregado el reino en manos de tu hijo Absalón, y aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario, ¿no? Y Simaí seguía dándole pecador, 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 pecador. ¿No somos así muchas veces, hermano? Y la pregunta es, ¿quién está en definitiva entonces en peor situación? ¿Quién termina estando entonces en peor situación? Porque los pecados de David fueron cubiertos. Y tú puedes ser un hombre muy impecable en muchos aspectos, pero tienes este odio, esta amargura, esta venganza en tu corazón, y entonces estás cometiendo también un hecho totalmente abominable delante de los ojos del Señor. Este Simaí representa eso que nunca la terminan de perdonar, ¿verdad? Representa a esas personas, ¿verdad? Hombre sanguinario, mira lo que hiciste, ¿no? Al fin vino el juicio sobre tu vida, hermano, por algo dice la Escritura, no me canso de repetirlo, como dice Gálatas 6:1, considérate a ti mismo. Restaura con espíritu de mansedumbre y de humildad, considerándote a ti mismo, no sea que mañana tú necesites también ser perdonado por el Señor y ser restaurado por el Señor. Verso 9, entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey, no? Ya los soldados del rey estaban nerviosos, ya lo querían aniquilar a este personaje. Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con ustedes, hijo de Sarbia? Si él así maldice porque el Señor le ha dicho que maldiga a David, se lo ha permitido, ¿quién pues le dirá por qué lo haces así? ¿No? Acá vemos a un David realmente templado, como lo quisiéramos ver siempre a él y a todos nosotros, ¿no? Lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo te comportas, querido hermano y hermana, cuando te maldicen y te tiran piedras y falsos testimonios? Qué bueno tener esta templanza que tenía David en ese momento. Verso 11, y dijo David a Abisai y a todo su siervo, he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida, cuánto más ahora un hijo de Benjamín. Dejadle que maldiga, pues el Señor se lo ha dicho, se lo ha permitido. Quizá mirará el Señor mi aflicción y me dará el Señor bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simaí iba por todo el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedra delante de él y esparciendo polvo. Un hombre que tenía una sed de venganza, pero terrible. Verso 14, y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. Verso 15, y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y con él Aitofel, Absalón y Aitofel, los grandes líderes de toda esta falta de perdón. Verso 16, aconteció luego que cuando Usai arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Usai, viva el rey, viva el rey. Y Absalón dijo a Usai, porque lo conocía, sabía que era amigo íntimo de David, ¿es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? ¿No? Él no entendía, pero obviamente que el Señor lo estaba confundiendo a Absalón. Y Usai respondió a Absalón, no, sino que de aquel que eligiere el Señor y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo y con él me quedaré. ¿Y a quién había yo de servir? ¿No es a su hijo, como he servido delante de tu padre? Así seré delante de ti. Entonces dijo Absalón a Aitofel, acá viene una parte muy importante, hermano, 2 Samuel 16:20, dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Acuérdese que David había orado, entorpece el consejo de Aitofel. Si tú estás conmigo, si he hallado gracia, entorpece el consejo de Aitofel. Y Aitofel le da un consejo, pero magnífico, certero. Llégate a las concubinas de tu padre. Esto ya lo había profetizado Natán que iba a acontecer, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre. Ahí vemos el odio que tenía, no obviamente Aitofel, era un consejo también totalmente perverso. Y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llevó Absalón a las concubinas de su padre. Ante los ojos de todo Israel se estaba cumpliendo la palabra profética que le había dado Natán. Y el consejo que daba Aitofel, presta atención a esto en el verso 23, en aquellos días, era como si se consultase la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el llamamiento y los dones son irrevocables, pero
el Señor aún está en control y está sobre cualquier persona. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Unos minutos más, hermano, y van a tener que tener un poquito de paciencia porque si lo dejamos acá no vamos a terminar bien. Segunda de Samuel, capítulo 17, versículo 1. Entonces Ahitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12.000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche. Ese era el consejo de Ahitofel, que si se llevaba adelante, David iba a dejar de ser efectivamente rey de Israel. Qué importante, hermano, es, como hizo David, tener un corazón contrito y humillado. Cuando nosotros tenemos un corazón contrito y humillado, más allá de que en algún momento hemos patinado, hemos cometido algún error, nosotros tenemos indefectiblemente la protección del Señor. Tenemos indefectiblemente la protección del Señor. Verso 2: y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos, lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá, y mataré al rey solo. Así haré volver a ti el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre, y cuando ellos hayan vuelto todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel, y dijo Absalón: llamen también ahora a Usai, arquita, que era el amigo de David, que David le pidió que fuera a Jerusalén, justamente para ser usado por el Señor para confundir el consejo de Ahitofel. Cuando Usai vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo: así ha dicho Ahitofel, ¿seguiremos su consejo? No, di tú. Entonces Usai dijo a Absalón: el consejo que ha dado esta vez Ahitofel no es bueno. Y añadió: tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo, cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo, etcétera, etcétera. No, le da todo un discurso, y definitivamente se termina eligiendo el consejo de Usai. Verdaderamente el consejo de Ahitofel era bueno. David y sus hombres estaban muy cansados y era el momento para atacarlos. Para resumir, vamos al versículo 14. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Usai, arquita, es mejor que el consejo de Ahitofel, porque el Señor había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para que el Señor hiciese venir el mal sobre Absalón. Entonces, mi hermano, estamos viendo cómo el Señor comienza a actuar y cómo comienza a desbaratar los planes de conspiración tanto de Absalón como de Ahitofel, como de muchas personas que recién estábamos estudiando, que tenían un odio tan grande por no querer perdonar, así como el Eterno había perdonado a David. Voy resumiendo porque el capítulo es muy largo. En el verso 23, 2 de Samuel 17, 23, y este versículo es clave, hermano. Es clave porque acá, por ejemplo, estamos finalizando con uno de los personajes que conspiró grandemente, que es Ahitofel. El primero que va a morir es Ahitofel, antes de Absalón. Verso 23, pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó, se autoeliminó, ¿verdad? Y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Tremendo, hermano. Hasta aquí llegamos por el momento con el tema de Ahitofel. Ahora seguimos un poquito con Absalón. Hemos visto el final del abuelo de Betsabé. El abuelo de Betsabé. Este Ahitofel, mi hermano, déjeme decirle, yo espero que no sea usted. Este Ahitofel espero no ser yo, espero que no sea ninguno de nosotros. Tenemos que perdonar. No sé lo que pasó con su nieto, no sé lo que pasó con su nieta, no sé lo que pasó con su hijo, no sé lo que pasó con su hija, no sé lo que pasó con su esposa, no sé lo que pasó con su esposo, no sé lo que pasó en el trabajo, no sé lo que pasó con su pastor, no sé lo que pasó en la congregación, no sé nada. Usted lo debe saber. Pero, hermanos, yo ruego al Señor que ni ustedes ni yo nos convirtamos en Ahitofel. Era tan grande su odio. Y en estos días, en un momento estuve mirando una noticia policial de hace algún tiempo en Argentina, donde una mujer se estaba separando de su marido con varios hijos,
Y este hombre no aceptaba esa realidad y cerró todas las puertas, todas las persianas y prendió fuego, queriendo eliminar a toda la familia. No lo consiguió, sí, uno de sus hijos terminó muy mal herido, muy mal herido, y a pesar de los años vive, y la verdad que para ser una persona que todavía no tiene al Señor, le veía un semblante muy en paz, con un corazón perdonador. Pero ¿qué comenta la noticia policial? Que este hombre que estaba afuera, mirando la situación, deseando que su familia, a la cual él tenía, no sé, un sentimiento perverso, ¿verdad? Quería que murieran todos. Cuando vio que los vecinos, etcétera, sacan y salvan a la familia, él se termina matando. Y acá vemos una historia muy similar con el tema de Ahitofel. Así terminan las personas, hermano, que odian, que guardan venganza, que guardan rencor, que creen que lo único que le va a hacer feliz, no, cuando yo lo vea destruido al otro, yo voy a ser feliz. Usted está equivocado. No solamente que no va a haber destruido al otro, porque acá David fue guardado, y fue guardado por el poder del Señor. Nadie lo podía tocar a David. Y nadie podrá tocar tu vida, y nadie podrá tocar mi vida, y nadie podrá tocar al pueblo del Señor. Si nosotros nos hemos alineado con el Señor, y nosotros nos hemos reconciliado con el Señor, como dice la palabra, el Salmo 121, el Eterno es mi guardador. No dará mis pies al resbaladero. Y eso fue lo que sucedió con la vida de David, que la estamos relatando ya en la tercera prédica. Y tenemos que tomarnos el suficiente tiempo. ¿Por qué? Porque estamos derribando argumentos, porque yo sé que la mente carnal, la mente lógica no quiere entender, no quiere perdonar, no quiere someterse a lo que dice la palabra del Señor. Bien, hermano, vayamos a 2 de Samuel capítulo 18. 2 de Samuel capítulo 18, un poquito más, quiero ver ya el final. Absalón también termina muriendo. Gloria al Señor. Vamos a resumir el capítulo, usted lo lee luego con más tranquilidad en su casa. Se preparan los ejércitos para combatir. Obviamente el consejo de Ahitofel no se llevó adelante. Absalón creyó al consejo de Usai de que tenía que esperar que él tuviera más gente a su lado, más hombres que estaban llegando de diferentes lugares para atacarlo a David, pero obviamente que eso no era algo acertado, porque David se iba a renovar, y en la batalla el ejército de David, con la unción del Señor, en esta guerra civil, podemos llamar, iba a matar a más de 20.000 israelitas que se habían puesto del lado de Absalón. Vamos entonces a 2 Samuel 18:5. 2 Samuel 18:5. Estoy resumiendo bastante acá ya para poder redondear el mensaje. Y el rey mandó a Joab, ¿no? Ya se preparaba la batalla, y a Abisai y a Itaí, que eran los tres generales que iban a pelear en el frente de batalla, diciendo: tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Márquelo esto, hermano. Se da cuenta que David no es igual a Absalón. Uno diría, y eso fue lo que no entendió Joab. Yo quisiera tener muchas horas para poder enseñarle esto, porque, mire, le aconsejo que lea 1 de Samuel, 2 de Samuel, 1 de Crónicas, 2 de Crónicas, 1 de Reyes y 2 de Reyes, porque la historia de David y la historia de los reyes es maravillosa. Hay un caudal de información, de instrucción tan grande. Joab no va a respetar la orden del rey. Cuando Absalón queda atrapado con su melena en uno de los árboles, Joab y algunas personas más van a arremeter contra Absalón. Por eso que Joab también termina muriendo muy mal más adelante en el reinado de Salomón. ¿Por qué? Porque era un hombre carnal, era un hombre especulador, era un hombre que tenía un corazón totalmente lleno de soberbia. El rey le encomienda. Fíjese que el rey está dispuesto a perdonar la vida de su enemigo, que es nada más y nada menos que la vida de su propio hijo. La vida de su propio hijo. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey la orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Sigamos leyendo 2 de Samuel 18:7. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo allí en aquel día una gran matanza. Mira, hermano, 20.000 hombres.
Estoy seguro que esto le pesó también en gran manera al corazón del rey David. Porque obviamente que esto está sucediendo como consecuencia de todo lo que él había hecho antes, que el Señor ya había perdonado, pero bueno, las consecuencias continuaban todavía. 20.000 personas, verso 8, y la batalla se extendió por todo el país, fue una tragedia, una guerra civil, los que estaban de Absalón y los que estaban de David. Traslade esto a su mundo, traslade esto a nuestra nación, traslade esto a su familia, traslade esto, a veces no hay que ir muy lejos, al matrimonio, ¿no? El hombre y la mujer en una gran disputa en vez de estar unidos y ser una sola carne. No, yo tengo razón, no, yo tengo razón. No, yo tengo razón, no, yo tengo razón. Y ahí entran los hijos, como alguna vez le hablé a alguien, en una familia si hay 4 reinos, 5 reinos, 6 reinos, 10 reinos, no sé. Y no es lo que nos enseña la palabra. Hoy estaba leyendo sobre todo el libro de los Hechos. Dice que eran uno. Estaban unidos, unánimes los creyentes en oración, en el partimiento del pan, en los cánticos, en las alabanzas, en las necesidades, en todo eran uno. Fíjese la consecuencia del pecado de David entre el censo y esta situación, 100.000 personas. La batalla se extendió por todo el país y fueron más los que destruyó el bosque aquel día. Quiere decir que murieron más de 20.000 que los que destruyó la espada. Gloria al Señor. Un poquitito más, hermano. Ya estamos redondeando el mensaje. 2 de Samuel, capítulo 18, un poquito más. Verso 11. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva de que Absalón había quedado colgado con su melena de un árbol. Y viéndolo tú, ¿por qué no lo mataste? ¿Por qué no le mataste luego allí echándole a tierra? Me hubiera placido darte 10 siclos de plata. Le habla Joab. Y Joab había recibido la orden de no matar a Absalón. Por eso que después él también termina muriendo, porque lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Para colmo, Absalón había quedado colgado. Matarlo de esa manera era inhumano. Una cosa es morir en batalla y otra cosa es matarlo cuando Absalón había quedado indefenso. Seguramente quedó colgado de un árbol porque hasta el Eterno habrá escuchado la oración de David, su padre, que él lo quería con vida. Él estaba dispuesto a perdonar semejante conspiración y estaba dispuesto a perdonar porque David sabía en el fondo que él era el culpable por el pecado que él había cometido anteriormente. Versículo 12, el hombre dijo a Joab: aunque me pesara en 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti, a Abisai, a Itaí, diciendo: mirá que ninguno toque al hijo de Absalón, que toque al joven Absalón, perdón. Versículo 14, respondió Joab: no malgastaré mi tiempo contigo, y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón. Absalón terminó muriendo. El Eterno lo permitió también, a pesar de la mala intención de Joab, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Verso 15, y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle, etcétera, etcétera, etcétera. Y usted puede seguir leyendo esta maravillosa historia que contiene tanta instrucción de la vida cotidiana. Ahora no miremos solamente para el pasado, querido hermano, miremos nuestro presente. Tal vez eres Simeí tirando piedras, maldiciendo a David. Tal vez eres Aitofel, tal vez eres Absalón, tal vez eres Joab, tal vez eres como muchos que lo quisieron ver muerto a David, tan solamente porque por un sentimiento de falta de perdón. Con esto concluyo, estamos orando, si el Señor permite, nos estamos viendo el próximo jueves. Mire todo lo que hace la falta de perdón. Toda la tragedia que trae es la falta de perdón. Y no solamente eso, ¿verdad? Miremos también, obviamente, como hemos visto desde el principio, miremos la vida de David y pensemos 1.000.000 de veces antes de adulterar, antes de ser promiscuos, antes de quebrantar, obviamente, los mandamientos del Señor. Porque más allá de que encontremos el perdón como lo encontró David más adelante,
también vamos a encontrar la tragedia, vamos a encontrar muchísimas consecuencias que realmente yo creo, hermano, que si pensamos en una forma normal, no vamos a querer vivir. O usted me va a decir que quiere vivir todo esto que vivió David. Y no lo tiene por qué vivir. Porque ahora en Yeshua nosotros tenemos la posibilidad de escudriñar la palabra, meditarás la ley del Señor de día y de noche, pondrás por obra la palabra del Señor y todo te saldrá bien. Entonces, hermano, que esta rica historia que a mí me apasiona como tantas otras, pueda traer luz en alguna área de tu vida. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias. Estamos redondeando esta temática de la vida de David, un hombre carnal al cual fue difícil perdonar, pero un hombre que tú perdonaste, Señor. Y un hombre que tuvo, no sé si pudiéramos decirlo, el coraje de atravesar, de asumir todas las consecuencias que trajo su rebelión. Yo no sé en qué punto te encuentras, yo no sé si estás por pecar, si ya pecaste, si ya estás en medio de las consecuencias, pero quiero decirte una palabra que va a romper cadenas, como se dice normalmente cuando evangelizamos: Jesucristo te ama. Yeshua te ama, Él no quiere la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de su mal camino. Lamentamos, tal vez cometiste cosas horrorosas, mientras hay vida y esperanza, querido hermano, hermana, amigo, amiga que estás del otro lado escuchando. Tal vez inclusive hasta mataste a alguien, tal vez violaste, tal vez caíste en una promiscuidad terrible, no sé. El diablo es asqueroso, el diablo nos lleva a hacer cosas asquerosas. Pero hoy tenemos la posibilidad de conocer al Señor. Tenemos el camino abierto. Yeshua abrió el camino por medio de su carne. El velo se rasgó. Podemos entrar al lugar santo, al lugar santísimo, por medio de la sangre del Cordero. Perdónate a ti mismo. El Señor te perdona. Nosotros te perdonamos. Y si hay alguien que no te perdona, vamos a orar para que te perdone. Vamos a orar, vamos a clamar, vamos a interceder para que te perdone. Y perdónate a ti mismo. Hay esperanza en Yeshua. Hay una nueva vida en Yeshua. Pablo dijo: las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Yeshua, el Mesías. Tenemos un Dios que cambia, un Dios que transforma. Levántate en el nombre poderoso de Yeshua. No te dejes amedrentar por las piedras que te tiran. Levántate de los escombros. Levántate de los escombros. Si hay gente que no te perdona, aún así soporta esa situación y comienza a clamar por ellos para que el espíritu de perdón se derrame en todos los corazones. El espíritu de perdón se derrame en cada uno de los corazones. El Señor dice: en los últimos tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y ahora, en el nombre poderoso de Yeshua, yo clamo por el pueblo del Señor. Y clamo por tu vida, querido hermano y hermana. Clamamos los unos por los otros. No voy a clamar por otra cosa más que por esto. Señor, te lo suplico, te lo ruego, por favor. Señor, caiga la unción del Espíritu Santo, el Espíritu perdonador, el Espíritu para poder perdonar a los que nos han hecho daño, en el nombre poderoso de Yeshua, que nosotros también podamos, Señor, perdonar y ser perdonados en el precioso nombre de Yeshua. Se rompen las cadenas, se rompen los lazos. No quiero ser un Joab, no quiero ser un Joab que mata por la espalda a una persona. No quiero ser un conspirador como Aitofel, como Absalón. Aleluya, te damos gracias, Señor. Mire, querido hermano, y siga estudiando y analizando. El infierno estará entre tantos lugares y compartimientos que hay. El infierno seguramente estará lleno de muchas personas que se negaron a perdonar. Líbranos, Señor. Estamos delante de tu presencia, Padre. Estamos delante de tu presencia. Queremos recibir esta gracia, Señor. Porque sabemos que si no es por tu gracia, no podemos perdonar. Porque la carne, Señor, la vieja naturaleza, Señor, está bajo maldición y no quiere perdonar, Señor.
En el nombre de Yeshua, por eso, Señor, nacemos a una nueva naturaleza en Yeshua, el Mesías. Y esa nueva naturaleza del Señor en nosotros es la que nos guía a poder perdonar todas las cosas. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te alaba. Tú eres nuestro gran ejemplo. Allí en el madero tú dijiste, Padre, perdónalos. Padre, perdónalos. Y nosotros queremos hacer lo mismo en esta hermosa tarde, noche que nos regala el Señor. Di en esta hora, Padre, yo los perdono. Padre, yo los perdono. Padre, yo los perdono. Y no solamente los perdono, sino que si tengo que ayudarlos en algo, allí estaré también con esas personas. Así como estuvieron con David, esos siervos, David se sorprendió de que cierta gente huyera con él de Jerusalén. Él tal vez hasta quedó sorprendido, pero qué maravilloso es ver esos corazones, que son corazones que respetan la voluntad del Padre. Mi alma te alaba, Señor. Bendice a tu pueblo en el precioso nombre de Yeshua. Danos una semana de gran bendición, Señor. Señor, las cosas materiales sabemos que las vamos a tener, vendrán por añadidura, Señor. Pero una vez más, querido hermano y hermana, te exhorto, la venida del Señor está muy cerca. Y sin santidad nadie verá el rostro del Señor. Limpiémonos, porque el tiempo se está terminando. Él vendrá de repente, como ladrón en la noche. Mi alma te alaba, Señor. Prepara nuestras vidas, Señor. No hay nada más importante que cada día ser lleno del Espíritu Santo, hermano. No hay nada más importante que llenarnos de las virtudes del Señor. Bendice a tu pueblo en el nombre de Yeshua, Señor, y los declaramos libres. Libres en el nombre poderoso de Yeshua. Amén y amén. Sea el Shalom, la paz del Señor, queridos hermanos. Nos estamos reencontrando con la ayuda del Eterno a las 19 horas los días jueves. Amén y amén.